Dice aquí salir de la reunión. Listo, ¿me escuchan? Salir de la reunión. A ver, un momentito, Nora. Hermana Carmelita, ¿le tiene que poner enterado o aceptar? Entendido también. Entendido. Ya quedó, gracias. Gracias. Ok. Listo, Nora. Listo. Sí. ¿Me escuchan bien? Muy bien. Sí. Ah, qué bueno. Y te vemos qué bueno, bien. me da mucho gusto volverlas a ver. Todas. Sí, te vemos bien. Ah, qué bueno, qué bueno. Me da mucho gusto volverlas a ver, como les decía, todas las chicas bellas de la femenil del Divino Salvador. Y bueno, pues esta es la última participación que tengo con ustedes. Ya era como costumbre, ¿verdad? Los lunes de vernos, pero bueno, pues esta ya es la última. Me gustaría pues que tuviéramos más participación, ¿verdad? En un futuro no muy lejano, pero pues ya veremos según los programas que tenga el Señor para nosotros. Fíjense, les voy a hacer una pequeña remembranza de lo que hemos estado viendo. No crean que les voy a dar otra vez todo, no se preocupen. Pero sí por lo menos vamos a ver un pequeño bosquejo donde recordemos a lo largo de toda esta hermosa oración lo que el Señor tiene como pues misión enseñarnos a nosotros, ¿verdad? Hemos visto el propósito de la oración, hemos visto a la oración como adoración, hemos definido la paternidad de la oración, la prioridad de la oración y el programa de la oración, el plan de la oración, la provisión de la oración y ahora esta última interacción vamos a tener el perdón de la oración y la protección de la oración. Entonces, si ustedes se dieron cuenta, estuvimos desmenuzando todo lo que conocemos como la oración modelo, versículo por versículo. Y el Señor nos fue enseñando cuál era el motivo por el que Él expresó cada una de esas líneas en esos versículos. Y ahorita pues vamos a ver nuevamente en el caso del libro de Mateo, capítulo 6, el versículo 9, vamos a leer la oración nuevamente. Solamente que aquí vamos a extendernos hasta el versículo 14 y 15. Si ya todas están listas, sí. Me dicen con un like que sí, que ya están listas. Sí. Y podemos leerlo. Muy bien, todo perfecto. Dice así, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Entonces, yo les comentaba que en esta última reunión que tenemos, pues vamos a hablar acerca, la primera parte vamos a hablar acerca del perdón, de la oración, ¿verdad? Y si nosotros nos enfocamos en el versículo 12, 14 y 15, vamos a ver ahí una serie de instrucciones por parte del Señor para poder realizar y llevar a cabo esta acción. Fíjense, y perdónanos nuestras deudas, ¿sí? El enfoque en estos versículos es el pecado y el perdón. Recordemos que lo más bendito, esencial y difícil que Dios jamás proveyó para el hombre es el perdón de pecados, porque nos mantiene lejos del infierno y nos da gozo en esta vida y también permite la comunión por medio del sacrificio vicario de nuestro Señor Jesucristo. El pecado futuro condena a los hombres para siempre. Y el pecado actual les roba a los hombres la plenitud de vida, al traer la culpabilidad no aliviada a la conciencia.
El perdón es la necesidad más profunda para el ser humano y esto solo ocurre cuando hay una verdadera relación con Dios. Aquí llegamos al enfoque del perdón de Dios a nosotros. No podemos dar nada sin la provisión de Dios. Cuando nosotros decimos en nuestra oración y perdónanos nuestras deudas, estamos diciéndole directamente al Señor y de alguna u otra manera confesándole al Señor que hemos pecado. No podemos tener una relación de esa magnitud si no conocemos al Señor. Por eso digo que si no tenemos relación con Dios, no podemos tener respuesta por parte de Él en relación al pecado que nosotros estemos viviendo. Fíjense, nosotros tampoco podemos dar nada sin la provisión de Dios. Y aquí es bien importante y que entendamos que hay 4 principios que encajan con 4 palabras claves que hemos estado viendo a lo largo de esta oración. La primera palabra es pecado. El pecado hace que el hombre sea culpable y trae juicio al hombre mismo. El pecado es transgresión. Esto lo podemos encontrar en la carta a los Romanos en el capítulo 3, versículo 19, y en la carta a los Romanos en el capítulo 6, versículo 23. Si quieren tomar nota de los versículos y revisarlos un poquito después cuando ustedes tengan tiempo para poder dar todo el tema sin tener que entrar a cada una de las citas porque sí es complicado. De hecho, antes de seguir adelante, les quería comentar que si alguna de ustedes está interesada en que yo les envíe por WhatsApp alguno de los estudios que hemos estado viendo, lo podemos hacer. Ahí vienen más versículos para ir checando o verificando cada una de los comentarios que se hacen durante la sesión, ¿ok? Entonces, aquí vemos, y las que tenemos experiencia sabemos que en el libro de Romanos nos habla de justificación, de salvación, justificación, santificación. Entonces, aquí sabemos claramente o conocemos claramente qué es lo que el Señor nos dice acerca del pecado. La segunda palabra clave es perdón. Este es ofrecido por Dios en base a la muerte de Cristo, el cual toma nuestros pecados y paga por ellos. La tercera palabra es confesión. Confesión de pecados. Esto es necesario para recibir perdón. La cuarta palabra es perdonándonos o perdonándoos unos a otros. Esta es una parte esencial para recibir el perdón para nosotros mismos. Y esto lo vamos a ir desglosando más adelante y vamos a ir entendiendo poco a poco a qué se refiere con esto el Señor. Fíjense, el pecado y la transgresión es lo mismo. Esto lo podemos visualizar también en el libro de Romanos 3, 10, 12. Si alguien me quiere ayudar, por favor, alguien que pueda leer el versículo de Romanos 3, del 10 al 12. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Hasta el 12? Es correcto, Marta, ¿verdad? Sí, por favor. 12. Muy bien. Dice, el pecado está en todos y es el culpable de todo. ¿Sí? Todos, todos nosotros, todas nosotras, así de bellas y hermosas y preciosas que somos y las perlas hermosas del Señor, todas tenemos pecado. Vivimos en la carne. Por conclusión, tenemos pecado, ¿verdad? No hay ni uno justo. ¿Sí? A lo largo de la Biblia vemos que el pecado está presente, pero es lo que dice el Señor que debemos de traer a Él en nuestras oraciones. Confesión de pecado.
todas las situaciones adversas en nuestra vida que nosotros reconocemos como una transgresión, como un pecado, debemos llevarlo al Señor en nuestras oraciones. Por eso dice en el versículo 12, y perdónanos nuestras deudas, perdónanos nuestros pecados, perdona nuestras transgresiones. ¿Sí? Ofeleima es la palabra que se traduce como deuda, que es lo que estamos viendo en el versículo 12. Es un deber, es tener una deuda. Puede ser de dinero o puede ser una deuda moral. ¿Y qué es lo que nos quiere decir el Señor con ofeleima? Pues que en realidad a Él le debemos una deuda tan grande que nunca podremos pagársela. Semejante a la del siervo ingrato. ¿Se acuerdan ustedes de esa historia? Esa la podemos encontrar en Mateo 18 del 23 al 35. ¿Sí? Que viene el dueño o el rey y les dice que pues le pague lo que le debe, ¿verdad? Y era una deuda tan incalculable que pues no podía pagarle, y aunque él le decía pues déjame trabajar y yo te pago, pues era imposible, ¿verdad? Y le perdona la deuda y resulta que él sale y va con alguien que le debía pues, una ínfima cantidad y pues ahí lo está estrangulando, ¿verdad? Diciendo, te voy a obligar a que me pagues, te voy a meter a la cárcel, ¿verdad? Entonces aquí nos damos cuenta que nosotros nos encontramos en la misma situación. Tenemos una deuda tan grande que no podemos pagarla, pero la misericordia del Señor es la que entra en acción y es la que hace que nos otorgue el perdón. Al llegar a Dios debemos reconocer esa deuda claramente, con todo y sus palabras, ¿sí? Hay un estudio que a mí me gusta mucho compartirlo porque habla acerca de nuestra declaración del pecado ante el Señor. Pensamos nosotros a veces que como Dios conoce todo ya no es necesario decírselo o reconocerlo. ¿Sí? Nos comportamos como los niños, todas nosotras que hemos tenido relación con niños o con nuestros hijos o con nuestros sobrinos, pues cuando hacen algo malo para que nos digan la verdad de qué fue lo que pasó, pues hay que utilizar hasta tirabuzón, ¿verdad? Pues así está casi creo que el Señor con nosotros a veces también. Puede ser un pecado aparentemente para nosotros muy pequeño, puede ser algo muy grande para nosotros, pero para el Señor el pecado sigue siendo pecado. ¿Sí? Y entonces debemos de reconocerlo. Debemos de reconocer, y dice el estudio que yo les comento, decirle al Señor, Señor, yo te entrego a ti y reconozco ante ti ese agrado que tengo por hacer lo malo, esa devoción que tengo por correr a hacer lo equivocado. Decírselo al Señor con todo y sus palabras, porque como quiera que sea, Él conoce todas las intenciones de nuestro corazón. Por eso vino el Espíritu Santo, para darnos conciencia y decirnos qué está bien y qué no está bien. ¿Sí? Darnos esa conciencia de que somos pecadores y que requerimos estar constantemente acudiendo a nuestro Señor para poder confesar nuestros pecados y que nos otorgue el perdón. El perdón es la provisión para nosotros. Este está disponible en base a la muerte de Cristo, borrando nuestros pecados, pasando por alto todas nuestras rebeliones, liberándonos del castigo y culpabilidad y olvidándose de todo lo malo que hemos hecho. ¿Alguien que quiera leer Miqueas 7 del 18 al 19, por favor? ¿Es 18 y 19? ¿Sí? Miqueas 7 De 18 y del 19. 18 al 19, es correcto, Cheli. Dice, ¿qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros,
sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Esa parte es muy hermosa, sobre todo para cuando llegamos por primera vez al Señor y nos leen esto. Es algo hermoso porque no concebimos esa situación de que como el Señor ya no se va a acordar de todo lo malo que yo he hecho. O sea, para nosotros es difícil, es inconcebible a veces, pero es cierto, el Señor lo cumple. Y si nosotros de verdad de corazón pedimos perdón por esas situaciones equivocadas en nuestra vida, el Señor nos perdona. ¿Y qué dice al final? Que los va a echar a lo profundo del mar. Nunca más vuelve a salir a la superficie, nunca más se vuelve a acordar de él. ¿Sí? Jesús ha quitado el pecado. ¿Por qué? Porque Jesús cargó con ellos. Fíjense, hay dos tipos de perdón y esto está bien interesante. Uno es el perdón judicial, que es la posición delante de Dios. Dios es juez y nos ve culpables, pero por Cristo nos absuelve y produce perdón por el juez moral del universo mismo. Esto es en el momento en el que nosotros somos redimidos. Por eso somos justificados. En Romanos 3:24 podemos leerlo. ¿Alguien que quiera leer, por favor, Mateo 26:28, si es tan amable? Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Es correcto, Mimi. Entonces, el Dios Supremo, el juez del universo, nos otorga perdón por la sangre derramada por el Señor Jesucristo. Él mismo lo dice, que su sangre es el nuevo pacto. ¿Sí? Y ese nuevo pacto es para perdón de pecados. Por los pecados pasados, presentes y futuros. Por eso hace un momento yo les comentaba, seguimos viviendo en la carne, seguimos pecando, ¿sí? Fíjense, en el Antiguo Testamento los profetas y los judíos o los hebreos, ellos eran salvados en el mismo momento en el que reconocían al Señor, ¿sí? Sus pecados fueron colocados en Cristo. Y es algo interesante porque aquí podemos mencionar que ellos fueron salvados como en una especie de acrédito. Es decir, ellos creyeron, confiaron, les fue contado por justicia como el caso de Abraham, pero cuando vino el Señor Jesucristo también cargó sus pecados y entonces fueron limpiados de sus pecados. Pero en el momento en el que ellos creyeron, en ese mismo momento ellos fueron redimidos. ¿Sí? Porque en la misma palabra dice, y les fue contado por justicia. Dios ha registrado todos nuestros pecados. A veces me gusta comentar que tenemos como una cámara de video en nuestra, pues no sé, si en nuestra cabeza, en nuestra espalda, no sé, donde Dios ve todo lo que hacemos, ve todos los pensamientos, ve todas nuestras intenciones y Él tiene registrado todas nuestras acciones, ya sean buenas o malas, ¿sí? Él tiene registrado también nuestros pecados, los cuales van creciendo a veces cada vez más y empeorando. Si no tenemos un control sobre ellos, si no tenemos una convicción de Cristo, si no tenemos una entrega sincera y total, puede suceder esto. Pero gracias a Cristo hemos sido justificados, borrándonos todos esos pecados del libro. ¿Sí? En Romanos 8 lo podemos leer, en el capítulo completo lo podemos ver. Esto equivale al perdón judicial. ¿Sí? Pero también les dije hace un momento que había dos tipos de perdón. Ya vimos el perdón judicial. También hay un perdón paternal.
Y ese tiene que ver con el gozo en la vida del perdón. Todos, aún siendo salvos, pecamos, les comentaba, y perdemos esa intimidad con el Señor hasta que volvemos a pedir perdón y entonces volvemos a restaurar esa intimidad. ¿Alguien por favor puede leer en el libro de Juan, el capítulo 13 del 5 al 11? Juan 13:5. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no estáis limpios todos. Es correcto. ¿A qué se refiere con esto? Se refiere que nosotros en nuestro andar diario, en nuestra vida diaria, pues vamos caminando y a veces vamos recogiendo situaciones o viviendo situaciones en nuestra vida que aquí simulan lo que sería el polvo en los pies. Esas situaciones pueden ser situaciones malas, puede ser pecado, puede ser transgresión. Y no porque yo sea salva, pues yo ya no me va a ser contado por pecado, sino por el contrario. El Señor lo determina como un pecado si yo estoy haciendo algo mal, pero solamente necesito lavarme los pies, es decir, necesito ponerme a cuentas con el Señor para poder estar presentable ante Él. ¿Sí? Es como, por ejemplo, en nuestra relación con nuestra familia, con nuestro esposo, con nuestros hijos, con nuestros hermanos, no sé, con la familia cercana que nosotros tenemos, pues alguien puede cometer un error, pero no por eso yo lo voy a expulsar de mi familia. Cuando esa persona habla y platicamos acerca de ese error, esa relación se restaura y vuelve a ser una relación normal, una relación correcta dentro de la misma familia. Es lo mismo que pasa con el Señor. Podemos ensuciarnos nuestros pies en nuestro diario andar, pero si yo llego con Él y le confieso mis situaciones, Él me va a limpiar mis pies porque yo ya estoy limpia, porque yo estoy con Él, porque ya me ha limpiado con su palabra. Solamente lo único que va a hacer es limpiarme los pies y restaurar esa relación que nosotros debemos de tener con Él. ¿Sí? Cuando oramos, debemos reconocer que nuestros pies están sucios, que hay pérdida del gozo de la comunión con Dios. Por eso el Señor lo menciona en ese versículo 2. Perdónanos nuestras deudas. Esto también significa que reconocemos nuestro pecado de día a día, es decir, nuestros pecados diarios. Nosotros sabemos que hay pecados conscientes, inclusive hay pecados que cometemos de una manera inconsciente, que son los pecados de omisión. Entonces, todas esas situaciones que se presentan día con día, así es como nosotros vamos a llegar con el Señor para pedirle perdón por todo ello. Dios se deleita en misericordia porque esa es una de sus virtudes. Y como su misericordia se renuevan todos los días y cada mañana, yo puedo ir cientos de miles, millones de veces al Señor presentándome sinceramente, humilladamente, y Él me va a perdonar. La confesión es cuando debemos confesar el pecado, abrir nuestro corazón y decírselo al Señor tal cual es.
Cuando no confesamos, fíjense, esto es bien importante, cuando no confesamos nuestro pecado, perdemos el gozo. La confesión es vital y es necesaria para tener ese gozo del perdón. Debemos perdonarnos unos a otros. Llegar a Dios pidiendo por el perdón es lo más vital. ¿Hemos experimentado el perdón que viene de Cristo? ¿Pedimos perdón día a día lavando nuestros pies? ¿Hemos liberado a otros al perdonar? Estas son preguntas que el Señor nos está haciendo y que nosotros tenemos que estar preparados para tener una respuesta. Y si no tengo una respuesta concreta, entonces tengo que prepararme para poder tenerla en un futuro, no muy lejano, y poder agradar a mi Señor. ¿Sí? Fíjense, les voy a dar las razones por las que debemos perdonarnos unos a otros. Y si les digo que se las voy a dar yo, porque pues se las estoy compartiendo aquí, pero en realidad el Señor es el que nos está dando esto. Nos está diciendo a cada una de nosotros por qué debemos perdonarnos entre nosotros mismos. ¿Sí? Uno, porque esto es una virtud de los santos. Dice en Mateo 5, 43, 45. Déjenme lo busco, Mateo 5. Mateo 5, 43, 45. Dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Por todos y cada uno, dependiendo, o más bien dicho, independientemente de la situación que nosotros estemos viviendo. No olvidemos nunca, jamás en toda nuestra vida que nosotros hemos sido perdonadas. Fíjense, si nosotros olvidamos esto, nos estamos colocando en un lugar mucho más alto que Dios y estamos adorándonos a nosotros mismos. ¿Sí? La segunda razón es porque tenemos ejemplo en Cristo. Él, aún estando sufriendo la muerte de cruz, oró al Padre y dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Alguien que pueda leer Efesios 4:32, por favor? Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Es correcto, ¿verdad? Entonces siempre debemos de estar recordando que el Señor nos ha perdonado primero. ¿Quiénes somos nosotros para no otorgar el perdón? La tercera razón es porque es la virtud más elevada del hombre. El hombre manifiesta la majestad de la creación cuando expresa el perdón. Y eso lo podemos leer en Proverbios 19:11. Otra razón es porque libera la conciencia de la culpabilidad. El no perdonar, fíjense, esto hasta nos afecta, ¿verdad? Dice, el no perdonar produce vejez, produce dolor, produce enfermedad, produce amargura. El mismo David lo comenta en uno de los salmos, dice, mis huesos se han envejecido, mis fluidos se han secado. ¿Sí? Ya estaba padeciendo su cuerpo las secuelas o la situación que estaba viviendo con el pecado, ¿verdad? Otra de las razones es porque nos libra de la disciplina. El espíritu no perdonador produce pecado y por lo tanto disciplina.
¿Qué dice en Hebreos 12, 5, 6? Por favor. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Entonces, produce el pecado, el ser no perdonador produce pecado y por lo tanto disciplina. Y créanme que yo no quiero estar en la disciplina del Señor. Yo no lo creo. No lo creo ni lo quiero. ¿Sí? Porque es algo difícil, es algo muy duro. Y fíjense, la más importante de todas, porque debemos perdonar, porque si no, no seremos perdonados. Imagínense ustedes pidiendo perdón todos los santos días, pidiendo nosotros perdón todos los santos días y teniendo coraje, teniendo rencor contra el hermano, contra el vecino, contra el compañero de trabajo, lo que ustedes quieran pensar. Decirme que yo esté hincada todos los santos días confesándole al Señor si yo no estoy cumpliendo con lo que Él me está mandando. ¿Sí? El Señor, por lo tanto, dice claramente, y lo leímos en el versículo 14, porque si no, no seremos perdonados. Para recibir perdón debemos perdonar primero y luego el Señor nos perdonará. Fíjense, el Señor nos tratará como tratamos en relación al pecado. Si ustedes se acuerdan de la frase donde dice, siembra escasamente, ¿qué es lo que dice, verdad? ¿Cómo vamos a cosechar? Si sembramos abundantemente. Abundantemente ¿Sí? cosecharemos. Y no estamos hablando aquí ni de dinero ni de cosas materiales, estamos hablando en relación a la situación que nosotros vivimos con nuestro pecado y con la capacidad que nosotros tenemos de perdonar. Fíjense qué tan importante era esto que en el Talmud decían, y esto hace 200 años antes de Cristo, decía, el que pasa por alto la falta de otro será tratado de forma misericordiosa por el juez supremo mismo. O sea, ellos entendían, los judíos entendían desde mucho tiempo antes de la venida del Señor que el ser misericordioso era algo, una parte fundamental de nuestra vida. ¿Qué hay acerca de nuestra vida? ¿Somos perdonadoras? ¿Tenemos y disfrutamos el gozo de nuestro Señor? Si nosotros no hemos podido perdonar, les voy a decir cómo hacerlo. Llévele a Dios toda la situación como pecado. ¿Qué es lo que está pasando por lo que yo no puedo perdonar? Porque al final del día, el hecho de no perdonar, pues es un pecado. Vaya a la persona o con la persona, búsquela y pídale perdón o busque su perdón. Es difícil. Y la última, que a lo mejor es la más difícil, dele algo de valor para mí. Si para mí es muy valioso el tiempo, le voy a dar mi tiempo. Si para mí es valioso algún pasaje de la Biblia, le voy a dar el pasaje de la Biblia. Si el problema del pecado fue dinero, le tengo que dar el dinero, el libro, el material, lo que haya sido. Porque acuérdense que dice el Señor que donde está nuestro corazón, ahí, donde está vuestro tesoro, ahí está su corazón. Aprendamos a perdonar para que entonces podamos orar sin temor a equivocarnos, como dice en Mateo 6. Déjenme, se los leo literalmente. Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores.
Es importante que nosotros apliquemos el perdón paternal también a nuestras personas conocidas, a la gente que nos rodea. La segunda parte es acerca de la protección de la oración, y esto lo vemos en el versículo 13. Dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. La protección de la oración está en el libro de Mateo 6 y lo acabamos de leer, versículo 13. Todas nosotros tenemos la obligación de aprender bien y aplicar bien las cosas que el Señor nos ha enseñado hasta ahorita. Nuestra vida debe ser retomada para encajar en este modelo de oración de manera apropiada. Debemos permitir que las escrituras formen el conocimiento de Dios. Entre más conozco a Dios, más seguimos los patrones bíblicos. Toda petición en la oración es una promesa que Dios ya nos ha concedido. Si ustedes se fijan, durante toda la oración nosotros estamos diciendo algo que Dios ya nos ha dado de antemano. Hay condición para obtener esas promesas. ¿Y saben cuál es la condición? Vivir una vida en santidad, vivir una vida en pureza. No nos metas en tentación, es una necesidad moral. Ser un creyente es tener una actitud cambiada, preocupándonos por no pecar más, pidiéndole a Dios librarme de la tiranía del pecado en el futuro. No solo necesitamos del perdón, también necesitamos de liberación y de ser liberados de no pecar buscando la santificación en nuestras vidas. No nos metas en tentación, se puede referir a una prueba o a la tentación misma. Pero ojo, recuerden, Dios no tienta a nadie. ¿Alguien que me quiera leer, por favor, Santiago 1:2? Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que Es la prueba correcto. de vuestra fe produce paciencia. Dos nada más, ¿verdad? Y más tenga la paciencia, su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Fíjense, la virtud cristiana crece con la prueba. Dios no tienta, no puede desafiar su propia naturaleza santa. A través de las pruebas somos fortalecidos, pero siempre hay algo en nuestro corazón que de alguna u otra manera decimos, Señor, pues si es posible que no pasemos por estas pruebas, pues nos gustaría, ¿verdad? Te lo agradeceríamos. Pero nuestra oración tiene que ser, Señor, si tengo que pasar por esta prueba, no permitas que yo peque. Tengo que pasar por ella, pero no permitas que yo peque. ¿Sí? Esta debe ser una oración basada en la falta de confianza en mí mismo, pidiendo a Dios liberación de la prueba. Debemos siempre estar colocándonos guardas permanentes en nuestros ojos, en nuestra mente, en nuestro corazón, en todo lugar en donde sea necesario. Corriendo al Señor pidiendo liberación, y ese siempre debe ser nuestro clamor. Señor, tengo que pasar por esta prueba, pero no permitas que yo peque. Mimi, ¿me quieres leer Santiago 1 del 13 al 14, por favor? Sí. El 13 al 14. Ok, 13 y 14. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Es correcto. Aquí
Santiago habla de una palabra importante que es la concupiscencia, ¿sí? Dios puede permitir que experimentemos pruebas, ya lo vimos en Santiago 1:2, ¿sí? Cuando habla de concupiscencia, habla de la atracción interna de la carne para el pecado. Mientras que cuando se habla de Satanás, pues eso es una atracción externa. Dios permite la maldad, la tolera, mas no tienta ni hace maldad. El deseo de Dios es que velemos y oremos contra la tentación. Cuando pecamos, no culpemos a Dios. El deseo de hacer lo malo viene de adentro de nuestro corazón, que es la concupiscencia de la que habla Santiago. Tenemos un ejemplo muy claro en Génesis 50:20, cuando los hermanos de José lo venden. Si ustedes recuerdan esa historia, ¿qué es lo que sucede al final? ¿Qué es lo que dice Josué? Pues ustedes pensaron mal, pero Dios lo encaminó para hacer algo bueno, ¿sí? Entonces, en toda prueba, Dios quiere que crezcamos, que seamos más maduros. En toda vicisitud y lucha de la vida, Dios lo trae para fortalecernos. Debemos percibirlo de esta manera, a través de los ojos de Dios, porque si no, entonces Satanás apelará a nuestra concupiscencia y nos llevará al pecado. Cada situación adversa de nuestra vida la debemos de ver a través de los ojos de Dios y buscar el punto positivo, el punto a favor que nosotros podamos encontrar para entonces poder librarla y no caer en pecado. No nos metas en tentación o prueba significa, Señor, no me metas en la prueba en la cual yo no pueda resistir, porque se convertirá en un pecado. Esto es una reclamación de una promesa la que estamos haciendo aquí. En Mateo 4 lo vemos claramente. Es cuando el Señor es tentado, ¿sí? ¿Y qué hace el Señor? Bueno, pues Él lo que hace es acudir a las Escrituras. En cada tentación Él dice, escrito está. Porque Él tenía conocimiento pleno. Y digo, dicho sea de paso, Satanás también tiene conocimiento de la palabra. Dicen algunos comentaristas que esta porción de la palabra es la que más gorda le cae a Satanás, ¿verdad? Dice, en el Mateo 4, en el capítulo 4, vemos que para Dios es una prueba, o bueno, digámoslo de esta manera, vemos que para Dios es prueba para mostrar la virtud de Cristo. O sea, Dios permite esta prueba para mostrar la virtud de Cristo. Pero para Satanás era una situación de prueba para destruir la virtud de Dios. Esa es la razón por la que las pruebas son de tanto valor, porque aquí nosotros, atravesando cada una de las pruebas, le estamos dando gloria al Señor cuando verdaderamente actuamos como debemos responder. ¿Cómo debemos de responder? Cuando nosotros tenemos conocimiento de la palabra y sabemos qué hacer, qué decir, qué pensar. Ahí estamos glorificando al Señor. Dice aquí, bueno, en algunas ocasiones podemos pecar, ¿verdad? Podemos fallar, podemos caer. Y esto va a depender de la fortaleza y la madurez que tengamos cada uno de nosotros para enfrentar las pruebas. Entonces, estas cosas, estas situaciones son para perfeccionarnos. Fíjense, son bien importantes porque son para perfeccionarnos a nosotros, para ayudar a otros, para ayudar a confiar en Él, para atraernos a la palabra de Dios y para doblar rodillas. Todas las cosas que pasan en nuestra vida tienen un propósito, sea para mí exclusivamente o sea para los demás que están rodeándome a mí. ¿Sí? Si creemos que hemos llegado al máximo nivel de espiritualidad, aguas,
tengamos cuidado. No nos confiemos. El Señor oró por nosotros, pidiéndonos protección. En Juan 17:15, ¿qué es lo que dice, chicas? No te pido que los saques del mundo, sino que los guardes de él, más o menos. Es correcto. Es correcto. Que Él los oró, él pidió, Señor, cuídalos, protégelos. No puedes vivir en una burbuja, no puedes vivir aislado. Tienes que convivir y tienes que convivir con la carne, y tienes que convivir con el pecado, pero guárdalos, cuídalos, ¿sí? Así, esa es la oración donde pedimos a Dios que nos defienda, sometiéndonos a Dios, diciéndole, Señor, yo me someto a ti y por favor, Señor, guárdame, ayúdame a pasar la tentación, a pasar la prueba, a pasar esta situación complicada para mi vida. ¿Cómo lo hago? Fíjense, debemos colocarnos abajo del señorío de Dios, vivir en sumisión bajo los principios bíblicos. Como el Señor en la tentación respondía, escrito está, debemos de tener el conocimiento igual nosotros. La palabra de Dios nos limpia. En Efesios 6 nos dice que nos da toda una armadura para protección. Usemos esa espada que nos da y así viviremos y resistiremos a Satanás y él huirá. Vivimos en un mundo bajo maldición, demandemos protección. Ahora que la situación cada vez va de peor, en mal, en peor, y que cada vez se va a ir agravando porque ese es el plan del Señor y lo tenemos conocido, pues es cuando más debemos de redoblar esfuerzos y orar de esa manera. A nadie, a mí no me gustan las pruebas, yo creo que a ustedes tampoco, a nadie nos gusta. ¿Verdad? Pero el Señor tiene un plan donde deben de encajar estas pruebas. Tiene una voluntad, ¿sí? Que se tiene que cumplir. Y lo vamos a poder hacer cuando nosotros pidamos al Señor salir de esa situación victoriosos. Fíjense, ya por último, lo que habla acerca de la doxología, en el caso de el versículo 13, dice, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. ¿Alguien quiere leerme, por favor, Primera de Crónicas 29:11? Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Primero de Crónicas 29:11. ¿Hay algo más que nosotros podamos decir a esa doxología? Amén. Yo creo que todo está dicho. ¿Es correcto? Es correcto. Todo está dicho. Todo está perfectamente delimitado porque es claro que el Dios al que nosotros estamos orando es Dios dueño de todo el reino, de todo el poder, de toda la gloria, de todo el universo, de toda la creación. Es el Dios máximo, único, verdadero, vivo, fiel, que tuvo que toda su mente reducirla en una oración tan pequeña para que nosotros pudiéramos comunicarnos con Él. ¿Sí? Eso está hermoso, es importante. Y esta porción en algunos
escritos no se encuentran, piensan que a lo mejor alguien lo anexó, pero pues si está ahí es porque Dios lo permitió. Y en realidad es una copia de ese pasaje que leyó nuestra hermana Chela de Primera de Crónicas 29:11, donde da una descripción magnífica de quién y dónde está al Dios al que nosotros creemos y alabamos. ¿Qué hemos aprendido, hermanas, de todo este estudio? ¿Qué hemos aprendido? Y les voy a dar 2 puntos bien sencillos y bien importantes ya para terminar. Todo lo que necesitamos está disponible para nosotros. ¿Sí? Punto número 1. Dios lo colocamos en el lugar correcto con esta oración. A Dios lo colocamos en el lugar correcto en la oración. Y 2, nuestras necesidades son traídas a Él y satisfechas en su provisión eterna. Eso es lo que podemos englobar de que hemos aprendido en este estudio de esta oración. No hay Dios más grande, como lo acaba de leer nuestra hermana Chela. No hay Dios más grande. Solamente nuestro Señor Jesucristo y su Padre Celestial son los únicos salvadores en los que nosotros podemos confiar. Pongamos en práctica, muchachas, por favor, todas estas enseñanzas que Dios nos da, toda esta recordatorio, si lo quieren ver así, todo este enfoque que nos da de esta oración, porque es importantísimo para nuestra vida espiritual y nuestra madurez y crecimiento. Que Amén. Dios les bendiga, hermanas. Me dio mucho gusto compartir con ustedes. Hermana, si alguien quiere hacer comentarios, adelante. Sí, hermana Nora, yo me gustaría que me escucharan y oraran Sí. por mí, porque mi testimonio es el que me está ahorita, estoy en las manos del Señor y yo estoy esperando al Señor, porque el Señor tiene planes para mí y para mi familia. Hermana, no me da pena, el Señor sabe, pero así como el Señor también sabe que lo que hice fue correcto, esperé tiempo para tomar una decisión y lo consulté, no una, sino varias veces lo estuve consultando. El año pasado, hermana, somos 7 hermanos y ya ve que en el 2020 yo no fui a visitar a mi madre porque mi mamá vive en Morelia. Entonces algunos de mis hermanos vieron que yo por un tiempo cuidé a mi mamá y así nos la turnábamos a mi mamá. Entonces en el 2020 no fui a verla y en el 2021 pues ustedes saben que yo me enfermé de COVID, pero durante el 2020 mis hermanos, los 2 más chicos, tuvieron a mi mamá, la resguardaron y yo pues la verdad aquí en Monterrey durante ese tiempo no vi a mi mamá, nadie la vio. En enero, a fines de enero, va una de mis hermanas a Morelia a visitar a mi mamá, pero encuentra a mis hermanos peleándose y ahí es donde se da cuenta que mis hermanos tienen un problema muy fuerte. Como que ella entendió que la casa ya no era de mi mamá hizo bienes para su vejez. Mi mamá tiene ahorita 94 años y resulta que mi hermana nos dice, ¿sabe qué pasa? Algo que parece que ellos vendieron se tomaron